Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. La plataforma unitaria saludó hoy todas las iniciativas de otros países para retomar el diálogo, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara que convocará una conferencia internacional para hablar del tema de Venezuela. Todas las iniciativas que promuevan la democracia del mundo en aras del pronto reinicio del proceso de negociación venezolano cuenta con nuestra aprobación, consciente de que la negociación es la herramienta indispensable que se requiere para lograr la libertad, la prosperidad y la democracia en nuestra patria, expresó la coalición en un comunicado. El bloque agradeció el interés que muestran los diferentes países para que se reinicie sin más dilaciones el proceso de negociación, el cual aseguró busca el rescate de la democracia, el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, el cese de las persecuciones, la libertad de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y transparentes. La plataforma unitaria prosiguió, nunca ha suspendido el proceso, mientras que señaló que comparte, mantiene una conducta errática frente al mismo, y este ha sido el gobierno, la contraparte, que ha impedido el avance y el abordaje de temas fundamentales de la agenda acordada. Recordemos que las últimas reuniones han sido en México y al parecer hay cambio de banderín y será en Colombia donde se celebrarán las nuevas reuniones bajo la convocatoria del presidente colombiano Gustavo Petro. Los trabajadores petroleros siguen acompañando a los educadores venezolanos. Este sector también participa en las protestas sociales que vienen desarrollándose en el país. Veamos. Muy buenos días, y aquí nos encontramos una vez más a uno de los máximos dirigentes de la plataforma petrolera, Horacio Silva. Su opinión, Horacio, y por qué una vez más aquí en Huigüe, en esta marcha. Bueno, aquí estamos apoyando a los profesores, a los maestros de Huigüe. Venimos de Valencia para acá en función del respaldo al magisterio. Estamos en la calle, los trabajadores petroleros están en la calle. Estaremos en la calle en defensa del magisterio. Estaremos en la calle en defensa de los maestros para que reivindicar la propuesta y que se extienda a todo el país la propuesta que hace el magisterio, que es indexación de los salarios de todos los trabajadores en Venezuela. Tenemos que apoyar al magisterio y seguiremos apoyando en la calle. Su opinión para Notipatria, lo referente al desfalco millonario de PDVSA, siendo usted un miembro trabajador y expulsado de esas instalaciones. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, nosotros no sabemos si ponernos a reír o ponernos a llorar. Lo más triste es que hay aquí 3.000 millones, van por 21.000 millones de falta a la industria petrolera. Con ese desfalco a la industria petrolera, el salario de los maestros, con lo que se robaron los delincuentes, con lo que se robaron los políticos de este país, es para que le den un aumento a los maestros, es para que le den un aumento a las maestras de este país, que son las que realmente están en la calle hoy reclamando al país reivindicaciones justas y honestas. Muchas gracias. Ahora para Notipatria, el amigo Horacio Silva, de la plataforma petrolera de PDVSA, y José Luis Parada. Bueno, ahí están los trabajadores petroleros, también marchan con los educadores y otros gremios del país exigiendo derechos laborales. Fíjate lo que opina un trabajador petrolero sobre el robo en PDVSA. De verdad que no sabe si reír o llorar frente a esa realidad. Por otra parte, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima del 2015, en su sesión de hoy, debatió sobre la corrupción del siglo XXI generada en el seno del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de facto. También fue abordada la pretensión de vender monómeros de colombo venezolanos con sede en Barranquilla. La comisión autorizó al equipo de finanzas que preside Alexis Paparoni de Primero Justicia para autorizar $4 millones que serán destinados para gastos legales y litigios de la República para la protección de activos en el exterior. Sobre la corruptela dentro del oficialismo, el diputado Guillermo Palacio, de Un Nuevo Tiempo, señaló que la corrupción ha carcomido las instituciones del Estado y ha tenido una influencia en la vida diaria y en la crisis humanitaria, cuyas consecuencias son pagadas por los pobres. Venezuela es uno de los países más corruptos del hemisferio, mientras que los ingresos de la población se evaporan, afirma el parlamentario. De acuerdo a Palacio, los boliburgueses se han enriquecido con el dinero de los pobres, mientras que los poderes públicos se han convertido en una lavadora del régimen. Se han cogido al menos 3.600 millones de dólares. Es lo que aparentemente se sabe.
Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así el segundo bloque, el segundo segmento del programa en Siempre Venezuela. William Dávila, secretario político del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional Legítima, señaló que los ciudadanos esperan que las detenciones de los funcionarios, empresarios y la renuncia a Tarek El Aissami como ministro del Petróleo no sea una actuación o unos potes de humo del régimen de facto de Nicolás Maduro con fines electorales. El exgobernador del estado Mérida señaló que pese a esta reacción contra la trama de corrupción en PDVSA, siempre hay que tomar en cuenta que no hay nada nuevo. En tal sentido, destacó los casos de Odebrecht en las construcciones, el caso de los CLAP o Pedeval. Esta situación es un claro mensaje de que la emergencia humanitaria que vivimos en los venezolanos es culpa de la corrupción y no de las sanciones, como dice Maduro. Se necesita que todos en la oposición continuemos en esta lucha para sacar a la luz pública cualquier información que llegue en materia de corrupción para desenmascarar a este régimen, aseveró. Dávila además exhortó a los jueces que no hayan sido tocados por la corrupción a investigar la relación de Maduro con estos casos, ya que en ningún momento, en ningún movimiento de PDVSA se hace sin que se tenga su permiso. Maduro está haciendo una política de apariencia, donde busca lavar su imagen para no tener problemas y ganar apoyo dentro de la comunidad internacional. Esta oportunidad no es la excepción. Maduro no quiere que su nombre se vea mezclado con esta trama de corrupción que se vive en PDVSA y esto lo dañe más en el ámbito internacional. Aseguró William Dávila que esta nueva trama de corrupción que aparenta el chavismo estar combatiendo es un nuevo capítulo de la pugna por dinero que tiene la élite conformada por Maduro, Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Solo los intereses económicos los unen o los separan. Es la posición del diputado William Dávila Barrios sobre este tema. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestra compañera Rixia Navarro desde la costa oriental del lago de Maracaibo. Escuchemos. Gracias por el paso a los estudios, iniciando este recorrido informativo desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Y tenemos que en el día de hoy la Cámara Municipal de Lagunillas estará presentando memoria y cuenta. Sobre todo representantes del factor del oficialismo también estarán haciendo entrega de su memoria y cuenta. El panorama durante estos días será la presentación de la memoria y cuenta de diversas autoridades del municipio Lagunillas, Simón Bolívar, Cabimas, inclusive estará presentando lo que es el informe de gestión, ya que recordemos que es un derecho y sobre todo una ley para las máximas autoridades presentarlo hasta el 31 de marzo. Recordando que deben cumplir sobre las ordenanzas y la estructura ante lo que es en las cámaras municipales y sobre todo también ante lo que son los representantes de la Contraloría. Un formato que deben cumplir todas las autoridades ante el pueblo en toda la costa oriental del lago. Cambiando un poco el orden de ideas y en este ámbito vamos a hablar sobre el panorama de sucesos, lamentándolo mucho. Hoy se abrió el compás informativo ante el fallecimiento de una joven de 16 años, una madre a la cual deja una hija de apenas 1 año de edad. Al parecer la persona se quitó la vida y en lo que va de la semana, en menos de una semana, se presentaron 2 casos lamentables. También de un joven empresario, un joven ganadero que hace días también, lamentándolo mucho, se quitó la vida y no se conocen las causas de esta situación que está ocurriendo en el municipio Lagunillas. Ya van 2 casos en menos de una semana. Sin embargo, las autoridades competentes, cuerpos de seguridad, no han realizado ningún pronunciamiento al respecto. Ante lo que es este panorama, existe la preocupación, la incertidumbre, si esta situación que han tomado estas personas jóvenes, lamentándolo mucho, ha sido por la situación económica que ha vivido el país.
país y sobre todo la situación emocional que ha afectado a muchos venezolanos en la costa oriental del lago. También vamos a hacer en los próximos días un trabajo con una especialista, con una psicóloga, basado a esta situación que está afectando mucho a la juventud, a empresarios y ganaderos en lo que es el municipio de Lagunillas y todo el territorio zuliano. Esta es la información que tenemos hasta los momentos para nuestros amigos de Siempre Venezuela. Desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Bueno, en el tema de los ganaderos hay denuncias sobre la presencia de una supuesta mafia en la cadena de comercialización de la carne y la leche. Esto en el estado Táchira. Estarían poniendo un precio menor a estos rubros al ganado en pie, mientras los precios al consumidor final se mantienen elevados, según lo denunció Edgar Medina, presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira, Azogata. El presidente de Azogata manifestó que están teniendo más pérdidas que ganancias. La cadena de comercialización quiere pagar unos $50 por kilo de carne en corral. Nosotros la vendíamos a $2, mientras que el precio al consumidor se pagaba en lo que se vende hoy en día. Afirma que en el estado Táchira se siguen produciendo unas 20.000 cabezas de ganado en promedio para abastecer la región y otros estados del país. No es posible que nos quieran bajar el precio a nosotros los productores, el eslabón más débil, pero existe una cadena de comercialización que comporta una mafia que quiere ganarse todo. No podemos hablar que el consumidor no está comprando nuestros productos, sino que hay una mafia que impone el precio. Dijo que según sus investigaciones se están matando la misma cantidad de reses hace 8 meses en los mataderos industriales, en los mataderos municipales y en las salas de matanza que hay en el estado Táchira. Los que nos quitaron la licencia de exportación fueron estas mafias que dijeron que nos estábamos llevando todos los animales para el exterior y que no había cómo matar ganado en Venezuela. Expresó que desde el gremio ganadero no están de acuerdo con que los productores se les pague poco, mientras que el precio al consumidor final se mantiene entre $7 y $8, por lo que Medina pidió a los productores no seguir mandando tantas reses al matadero. La posición entonces de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, que se sienten afectados por una cadena de comercialización que les está expoliando. ¿Recuerdan ustedes ayer el caso que les comentábamos de los productores de cilantro en las montañas andinas? Pues prácticamente es lo mismo. Ellos, los productores que ponen el mayor sacrificio, que tienen que madrugar para proteger sus unidades de producción, para alentarlas, mantenerlas en producción, pues cobran menos que los que están en la cadena de distribución. Y esto hace que el producto final llegue más caro al consumidor, pero con menos posibilidades de desarrollo para el productor agropecuario o el productor agrícola en estos casos. Vamos a escuchar a María Corina Machado, que viene desarrollando su campaña de primarias, esta oportunidad en el estado Monagas. El asfalto a los contratistas de aquí de Caripito y Venezuela. Hay hueco aquí en Arca. No podemos trabajar. Queremos es asfalto por Caripito, hacia la parcela. ¿Cómo te llamas tú? Añaz Café. ¿Cómo? Añaz Café. Añez Café. Yo parece que me escucho oriental. Queremos es asfalto por Caripito. Ok, queremos asfalto en el estado petrolero. No hay asfalto, no hay gas. En el estado del gas donde se queda el gas. No hay comida en un país, en un estado productor. Porque eso tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Vamos a enterrar el socialismo para siempre. Para que aquí los comerciantes... Bueno, y esa es María Corina Machado en campaña electoral en las primarias. Hay una cosa interesante que ha traído esta primaria, la movilización popular que se había visto bastante mermada durante los últimos meses, pero estas campañas mueven a las personas, las mantienen atentas sobre el hecho político, y esto en combinación con la protesta social ha hecho que el venezolano recupere la calle, por lo menos en estos momentos, superando al propio régimen de facto en sus intentos de bloquear
la protesta popular. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestro tercer segmento de la tarde, nuestra segunda hora del programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela, en su edición vespertina. Como siempre, tenemos un invitado que nos acompaña en la sala para comentar las noticias. Se trata de Carlos Bucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alan, Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia a esta hora. Bueno, viendo el recorrido noticioso del día, Alan, cada día uno pega un grito al cielo y ya está uno a punto de hacer plop como Condorito. Bueno, la agenda informativa está complicada hoy porque hay varios temas importantes que merecen comentario y obviamente pues no alcanza el tiempo para todos. Esta mañana hablábamos del tema de la continuidad del caso de corrupción de PDVSA y también teníamos el tema del caso de México, pero hay que conversar sobre la propuesta del presidente Petro, que ayer nos sorprendió diciendo e invitando a organizar una cumbre para hablar del tema Venezuela. ¿Qué te parece eso, Carlos? Alan, si lo ponemos a ver en un punto de vista estratégico de migración, ayudas humanitarias, sería muy bueno. El punto es que tenga un criterio formal, porque fíjate lo que está sucediendo actualmente con el tema de migración aquí en Colombia, con el tema del PEX, los irregulares están dando otros vistos buenos, se han tenido que sacar los venezolanos certificados. Esto ha creado, Alan, en todos los departamentos del país y sobre todo en las zonas binacionales y en la costa caribe, donde hay más migrantes venezolanos, incluyendo retornados y desplazados, tanto venezolanos como colombianos, Alan, que no ha habido hasta el momento un visto bueno o un punto fácil para poder lograr este estatuto, el nuevo PEC. Hay unos que tienen todavía el antiguo PEC, otros tienen la cuestión de frontera, otros tienen los pasaportes sellados, tienen problemas hasta para las compras, ventas, notarías, etcétera. Es decir, no ha habido realmente un punto donde la Cancillería emane un acuerdo o un decreto o una providencia para poder regularizar con buen estatus a todos los migrantes que están acá legalizados y que tengan tiempo en esto. Pero sí sería una buena respuesta del presidente Gustavo Petro para la migración, para un tema muy importante. Claro, pero yo creo, Carlos, que Petro va más allá de eso. O sea, obviamente el tema del migrante en Colombia es fundamental porque aquí en Colombia están más de 2 millones de migrantes venezolanos y eso no es cualquier cantidad de personas. Supuesto. Eso tiene su importancia, su relevancia. Pero Petro apunta al tema político, al tema de la relación entre la oposición y el régimen, a la trascendencia de esa relación y a la necesidad de darle una solución política al problema venezolano, al tema venezolano. Sí, correcto. Pero ahora lo que uno se pregunta es cuáles son las intenciones de Petro en relación a este tema. Y uno se lo tiene que preguntar porque como bien lo hizo Juan Guaidó, que le recordó ayer a Petro, que ya hay un camino trazado y ese camino ha sido la ruta de México y las reuniones en México, las cumbres en México, auspiciadas por Noruega y otros países, incluyendo Estados Unidos. La propuesta de Petro es hacer lo mismo, pero en Colombia. Exacto. Una cumbre internacional, pero en Colombia. Pero uno dice, eso es como volver al principio, volver a cuando se iniciaron las conversaciones con el auspicio de Noruega, que se iniciaron en República Dominicana, después pasaron a España y luego pasaron a México. O sea, volver a hablar sobre ya premisas analizadas, evaluadas, pues resulta como congelar México. Y al congelar México, pues el tema político se distiende, se aleja de una solución práctica porque hay que empezar a hablar de... Desaparece, Alan. Claro. Desaparece automáticamente. Porque Entonces, no podrían versar un tema real, porque entonces habría que tener unos nuevos espacios donde se tendrían que incluir varias situaciones, desde la Cancillería de ambos países y otros países, veedores internacionales y por supuesto organizaciones internacionales para que puedan tener una actuación bastante
favorable hacia el visto bueno del pueblo venezolano. Esa es la realidad. Pero fíjate esto, Petro asume el compromiso de organizar esta cumbre. ¿Quiénes van a participar o quiénes participarían en esta cumbre? Obviamente representantes de la oposición, obviamente representantes del régimen de facto. De nivel internacional tendría que convocar a Noruega, que ha sido el país que ha llevado el diálogo en Venezuela. Tendría que convocar a los Estados Unidos, tendría que convocar a México, porque a mí me parece que por cortesía México tendría que participar. Por cortesía. Pero a Francia. A Francia, y tendría que convocar entonces a las mismas organizaciones que han estado discutiendo el tema desde hace bastante tiempo. O sea, el problema no es quién organice la cumbre. El problema es el compromiso real del régimen de facto de cumplir lo que se decida allí. Porque hasta ahora ha sido pura filigrana. ¿Tú sabes cómo es la filigrana? Boxear con la sombra. Sí, ¿no? Exacto. Boxear con la sombra. Hasta ahora eso es lo que ha sido la cumbre, las reuniones por el tema Venezuela. Un boxear con una sombra que no define, que no decide, que no cumple compromisos, que cuando cumple compromisos lo hace muy presionada a nivel internacional. Particularmente y con todo respeto para el gobierno de Colombia, yo creo que ese llamado a una cumbre internacional para tratar el tema de Venezuela significa volver y retroceder todo lo avanzado a un comienzo. A un comienzo. Y eso es realmente una pérdida de tiempo porque ya sabemos cuáles son las acciones y respuestas del gobierno venezolano. Esto es como se hacen muchas investigaciones. Nos llenamos de diagnósticos del tema, del problema, pero no vamos a fondo con las soluciones y esto es lo que hace en una estrategia maquiavélica prolongar el problema. Y eso es lo que yo veo con esta situación de Colombia y su participación en la cumbre y el llamado de Petro a una cumbre de países para analizar este tema. Alan, ya que estás tocando este tema, ayer salió a nivel nacional que los venezolanos podrán optar por su cédula de identidad en otros países. Esperemos que aquí en Colombia también. Pero también me llamó mucho la atención porque fue un tema que yo tuve mucho tiempo siendo corresponsal y reportero periodista allá en Venezuela. En este caso, que hoy día los colombianos nacionalizados de la época de Hugo Chávez Frías hasta el momento tienen gravísimos problemas para los documentos dentro del SAIME. Pero te tengo que dar la respuesta volando. Muchos de esos personajes que hoy día son y que naturalizados fueron solamente, les tomaron sus fotografías, sus datos muy personales en físico, tanto dentro y fuera de la frontera venezolana y colombiana, en el aspecto de entregarles la cédula cuando empezó el Frente Francisco de Miranda. Esto sigue causando cierto resquemor. Esperemos que alguna asociación colombo-venezolana, sobre todo que esté en Venezuela, nos pueda dar esta respuesta, ya que esto le está trayendo problemas a muchos colombianos que tienen más de 30, 40 años, pero prefirieron cedularse sin ningún registro. Y uno de los problemas principales que tienen los connacionales colombianos en el tema de la naturalización después de Hugo Chávez Frías para el presente fue que ellos no presentaron los registros civiles en ningún registro principal en la ciudad de Venezuela. Es decir, que ellos están a la vez jugando con fuego porque sencillamente el gobierno no les puede dar absolutamente ninguna data ni datos filiatorios a ningún connacional colombiano que se sacó la cédula, pero con una naturalización volátil. Es decir, la cédula sin ningún decreto. Ese es un punto muy real de lo que está pasando. Bueno, Carlos, pero es que tú y yo y todos sabemos por qué se hizo así. Eso se hizo así en un momento en el que electoralmente los votos de la migración colombiana en Venezuela eran necesarios. Necesario. Más de 3,5 millones de votantes. Claro, y ameritaba soluciones rápidas. Eso se inventó y se hizo así de lo más improvisado. Es más, recuerdo yo que había algunos operativos especiales de cedulación y registro que se hacían en las canchas de básquet,
en los Sí, consejos comunales. en los consejos comunales, en Se las hacía, asociaciones. claro, se hacía encerronas así. Y todo el que traía un papel que medio alegaba derecho de nacionalidad en Venezuela era aceptado. Pero esto se hizo de una manera tan chimba, por ponerle un Y fue con término. el Plan Bolívar 2000, Alan, para que, acuérdate de esto, fue con el Plan Bolívar 2000 que ellos comenzaron y eran los militares que estaban en ese operativo. Bueno, pero esto se hizo de una manera tan chimba que algunos soportes no existieron y era No solamente el existían. nombre y el registro y la foto y la de Pégale captivar. la huella aquí, pégale la huella aquí. Y más nada, Claro, Alan. eso era todo. Y ahora se ven las consecuencias de esto. Primero porque electoralmente han dejado de tener importancia estos votantes porque se les han volteado al gobierno, especialmente Totalmente. después de lo que hizo el régimen en el 2015 con la expulsión de miles de colombianos del territorio venezolano, hecho que por cierto está en instancias internacionales y también forma parte de algunos expedientes en la Corte Penal Internacional. Y después de esos hechos en donde el colombiano se convirtió en el enemigo del sistema, porque ellos eran los que, ¿recuerdas tú que las acusaciones eran de que los colombianos sacaban la comida de Venezuela y hacían Exacto. y las trasladaban a Colombia y dejaban al pueblo venezolano sin alimentos? Eso no lo inventé yo, eso lo inventó el gobierno Y eso está para, escrito, lo pueden buscar en Google, en diferentes periódicos, que eso está todavía en las redes. para justificar la violación de derechos de estas personas. Ellos inventaron la trama de que el colombiano era el que traficaba el alimento de los venezolanos y que generaba las mafias estas que alrededor de los alimentos había en Venezuela. ¿O no? Eso lo inventaron ellos. Exacto. Y lo más triste del caso, Alan, que hoy día muchos connacionales, hijos de colombianos y colombos venezolanos, no pueden sacar los documentos de identidad allá en Venezuela. Y hoy el SAIME está vuelto loco, es decir, porque no tienen bases alguna. Y lo lamentable del caso es que se prestaron para este juego. Mira, Alan, yo soy ojo visor presencial cuando yo vi las máquinas del Consejo Nacional Electoral, el REC, en la frontera colombo-venezolana, en la ciudad de Maicao, en las afueras. Son los que me lo comentaron, yo lo viví personalmente y por eso tuve retaliación política. Me sacaron de 2 emisoras por haber declarado eso conjuntamente con un periodista amigo venezolano. Pero es decir, se les volteó la tortilla. Sí, y es evidente que ahora, cuando tratan de ponerle orden a la PEA, como decimos en Venezuela, se, se encuentra, se encuentra que esto es una tarea monumental y que es más fácil empezar de cero con esto que seguir con el viejo esquema donde no hay soporte. Porque, ¿qué pasa? Actualmente están intentando sistematizar toda la base de datos, pero la base de datos te pide datos. Y obviamente, Exacto. si esos datos no existen, la Los base te datos va, filiatorios. claro, el sistema te va a dar rechazo. Y eso es lo que está pasando. O sea, hay Así muchos es. ciudadanos con cédula que no están registrados en la base de datos de el SAIME y son Eso es venezolanos correcto. naturalizados y son venezolanos que de alguna manera adquirieron derechos a través de estos famosos operativos del SAIME en épocas electorales. Y eso ¿No? Y está como trajeron muchos reventando. de la población del sur de Venezuela, del sur de Colombia, de La Guajira, los trajeron a la ciudad de Maracaibo, Alan. Eso fueron cantidades de operativos. Es decir, que esto es tela para cortar. Sí, demasiada tela para cortar. Carlos, increíble pero cierto, el Zulia sin gasolina, una Eso es cosa correcto. de verdad bárbara, ¿no? O sea, ¿cómo uno se puede imaginar que la sede central del proceso de desarrollo petrolero en Venezuela esté hoy con graves deficiencias de combustible? Vamos a ver este video sobre que nos reseña la protesta de algunos ciudadanos en la zona sur del lago por esta situación. quiebra, porque los pescadores estamos quebrados, porque no hemos podido trabajar.
estoy luchando en mi pueblo por no emigrar. ¿Qué quieren? Que todos nos vamos y queden solos. Carlos, y no es en la única zona del Zulia que no tiene combustible. Hay varias zonas en La Guajira. Esa situación es grave, grave, grave. Y uno Bueno, se fíjate que la Guajira, Alan, disculpa un momento, tiene hoy ya 4 días que está paralizado desde 4 vías de la población fronteriza de Maicao binacional hasta la capital, en el distrito que es Riohacha, está tomado. Y fuera de eso, desde Paraguachón Guarero hasta la población que alcanza de Sinamaica, Paraguay, pues están sin servicio de gasolina y sin gas natural. Bueno, eso te demuestra el grado de inoperatividad que tiene un sistema político como este. O sea, estamos con las reservas más grandes de petróleo bajo el suelo, en el subsuelo venezolano. Y estamos sin combustible y sin gas, que es una Exacto. cosa, siendo el 7º país con reservas de gas en el mundo. Y esta Para situación, regalar. claro, pues obviamente lo que te demuestra es cómo este país ha caído en manos de una banda de ineptos criminales De de todo. bucaneros, porque aparte, si son bucaneros, son piratas, oíste, Alan, son bucaneros, son piratas de todo tipo. Claro, son piratas de primer nivel. Bueno, resulta que ha pasado un año desde los incidentes con los indígenas venezolanos en el Amazonas. Y ha pasado ya un año desde que asesinaron al líder indígena Virgilio Trujillo. Y hasta el Correcto. momento, la Fiscalía de Tarek William Saab ha sido incapaz de dar respuesta frente a estos temas. Vamos a escuchar la denuncia que hizo Marta Baliñas de la misión de la ONU sobre el tema. Los pueblos indígenas del estado de Amazonas continúan denunciando ataques violentos contra sus líderes. Virgilio Trujillo Arana, líder del pueblo Piaroa, fue asesinado en 2022. Este caso debe ser investigado con... Bueno, pero fíjate, un año y todavía nada se ha avanzado. Nada se ha avanzado con el caso de la masacre del Ripial. Nada se ha avanzado con el caso de las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos de la zona de frontera en el Arauca y en el estado Apure. Nada se ha avanzado con las investigaciones sobre hechos delictivos a otros cientos de venezolanos y participación de funcionarios del Estado. Es decir, esto funciona solamente cuando les da la gana. Cuando quieren meter preso a toda esta gente, aceleran el motor. Pero cuando quieren dilatar, lo hacen. Sí, y qué buen tema estás tomando. Alan, ¿sabes qué quisiera yo ver que se descubra, que se destape a la luz pública? El tema de los pemones, de los indios yecuanas, entre Delta Macuro y el estado Bolívar, sobre el tema del arco minero. Lo mismo que está ocurriendo, pero a la inversa, en la carretera Machique-Colón, que tú la conoces, en el tema de las indígenas yupas que están destruyendo los vehículos toda esta semana. Han destruido vehículos para ellos cobrar 10 y 20 dólares por el paso de ellos, entre puros niños, Alan. Es decir, que esto también se tiene que sacar a la luz pública. En Venezuela omiten tener una denuncia formal contra los indígenas por temor a las leyes ancestrales, etcétera. Pero lo que está pasando en el arco minero con las etnias indígenas yecuanas, pemones, es más grave aún, y eso está totalmente entaparado, enmantillado, para que no se sepa lo que están haciendo de las masacres por los grupos irregulares y personas, por supuesto, que están dentro del factor aurífero, el oro. Sí, fíjate que este tema de la incapacidad de dar respuesta es lo que el gobierno no quiere aceptar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Exacto. No quiere aceptar que no le da respuesta a la gente en sus reclamos, en sus solicitudes frente a violaciones de derechos humanos. No le da respuesta a la gente definitivamente cuando pasa un año y no se avanza en nada en la investigación del indígena Virgilio Trujillo, el líder indígena. No se avanza nada en absoluto en los casos de la masacre del Ripial, que recuerden, fue una familia que asesinaron y después montaron un teatro como si ellos fueran unos criminales que lo hubiesen disparado las autoridades.
cuando hasta las armas y la disposición de la escena la montaron mal y era tan evidente que era un falso positivo, que esto llegó a instancias internacionales. Total. Pero entonces el gobierno se molesta cuando se le recuerda esto. Pero si no hay la instancia internacional, ¿tú crees que en Venezuela habría posibilidad de justicia? No, no la hay. No la hay. En un estado forajido no las hay. Bueno, definitivamente esta es la situación que nos toca. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, hay tantos temas como lo indicaste tú que tendríamos que tener por lo menos un programa de 5 horas y sin cortes comerciales para poder comentar todo lo que está sucediendo realmente en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del país. Alan, te dejo con esta respuesta. Ayer le hicieron un reclamo muy fuerte a doña Tibisay Lucena, donde un personal docente le indicó, y usted puede vivir con $25 mensuales. Ahí te la doy. Sí, pero ya sabemos que esos $25 es lo que funciona y lo que se refleja en la nómina. En la Pero esta nómina. gente tiene su partida secreta y recibe sus dólares. Ayer lo hablábamos con el tema de los parlamentarios. Ninguno solo de los parlamentarios de la Asamblea Nacional ilegítima salió negando que habían recibido un bono de $10.000. Ni uno Y solo. ninguno le entregó y dijo, esto no me hace falta. Claro. Ninguno ha salido a negar que ellos reciben $3.000 mensuales. Y eso que se ha dicho y se ha repetido a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, los pocos medios alternativos e independientes que existen en Venezuela. Alternativos que quedan. Es Pero lamentable. ninguno lo niega, Carlos. No, ni lo va a negar, ¿oíste? Es decir, están enmantilladitos, encaparaditos, totalmente escondidos. Nadie dijo nada, todos comieron bien en el mes de diciembre. Te aseguro que esos $3.000 le cubren bien la cesta básica a cualquier venezolano con esa cantidad al cambio. Es decir, que ellos tienen que estar callados. Es lamentable ver, Alan, sabes que personas que estén arrastradas, que estén tiradas, arrodillados ante un régimen. Porque ¿qué pensarán los nietos de ellos? Porque esta gente pasará otra vida, pero ¿qué quedarán de los hijos y los nietos? ¿Qué pensarán de ellos? O los acostumbrarán a decir, robar en Venezuela es fácil. Sí, esa es la tendencia. Bueno, Carlos, Bueno, nos sí, estamos nos despidiendo, despedimos. Alan. Como siempre, será hasta mañana. Esperaremos a ver cómo amanece el panorama en el país y en el mundo. Una feliz tarde para ti y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, en este último segmento del programa en la tarde de hoy, en la edición vespertina de Siempre Venezuela. 4 jóvenes venezolanos que desde hace 2 semanas estaban en poder de las disidencias de la FARC en Arauca, departamento colombiano fronterizo con Venezuela, fueron liberados, según lo informó la Defensoría del Pueblo de Colombia. Los jóvenes fueron puestos en libertad gracias a una misión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo colombiano y la diócesis de Arauca, y se encontraban en el poder del 10º Frente Martín Villa del Estado Mayor Central, que es la principal disidencia de la FARC desde el pasado 13 de marzo. Según la Defensoría, los jóvenes se encuentran en buenas condiciones de salud y han sido trasladados a un lugar seguro para que puedan reencontrarse con sus familias. Detalló la institución en un comunicado. La Defensoría del Pueblo llamó a su vez la atención de los grupos armados irregulares que operan en este territorio para que se sumen con gestos que permitan la real consolidación de la paz en Colombia. De igual manera, dejó claro que mantienen disponibles sus canales humanitarios para contribuir a la liberación de personas que puedan encontrarse retenidas por estas y otras organizaciones de cualquier tipo. También en materia informativa, comisiones de SEBIN en el Tigre, estado de Anzoátegui, detuvieron a otra persona, presunta miembro de la trama de corrupción de PDVSA. Se trata de Jacqueline Perico, directiva de la faja petrolífera del Orinoco. El procedimiento lo practicaron en el edificio del Merey, ubicado en la PDVSA San Tomé, donde también fue detenido un hombre vinculado sentimentalmente a Perico. La detención ocurre en medio de un operativo contra la corrupción ordenado por el régimen de facto
que ya ha dejado varios funcionarios de la estatal petrolera detenidos. Al menos 16 allanamientos con incautación de bienes se han ejecutado en la geografía regional, todos vinculados al mismo caso. Siguen las detenciones entonces en esta trama de investigación sobre la corrupción en PDVSA. Y también les debo informar que la escasez de medicamentos para tratar 6 morbilidades de alta incidencia en Venezuela cerró en febrero en 28,9%, 2,8 puntos porcentuales menos que en enero, cuando el índice fue de 31,7%, informó el director de la organización, la ONG Convite, que hace seguimientos a la disponibilidad y acceso a los fármacos en Caracas y otros 18 de los 23 estados de Venezuela. Febrero cerró con un índice de general de escasez de medicamentos del 28,9%, de acuerdo al monitoreo realizado a los principales activos que componen las canastas de fármacos esenciales para tratar convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarrea, señaló la organización en su más reciente informe. Asimismo, dijo que las morbilidades que enfrentan mayor escasez son las convulsiones con 37,8%, las infecciones respiratorias agudas con 35,3% y la depresión con 32,8%. Convite señaló que las ciudades que registran más ausencias de fármacos son Caracas con 61,9%, San Fernando de Apure con 55%, Por la Mar con 35,8% y San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, con 33,9%. La mayor disponibilidad en los anaqueles no se traduce en accesibilidad debido a los altos precios y costos que en la mayoría de los casos no pueden ser pagados por los afectados, sostuvo la organización. Vamos a ver otra información importante, la de nuestro compañero Alejandro Orozco de Impacto TV, aliado de Siempre Venezuela Radio desde La Guajira, Riohacha, Colombia. Veamos. Saludos amigas y amigas, bienvenidas y bienvenidos a Impacto TV Internacional. Un saludo muy especial para Alan Peralta y Carlos Zucátegui, el Miura de Siempre Venezuela Radio y a toda su audiencia. Hoy seguiremos tocando el tema de la emigración venezolana. Migración Colombia extendió el plazo para la conformación de biometría y la fotografía. Hace días tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de sus orientadoras donde nos manifestaba que sí habían tenido problemas a la hora de la entrega del físico porque algunos habían perdido su correo, sus números telefónicos y hasta se habían cambiado de país o muchos habían regresado a Venezuela. El tema es que sigue el retraso de la entrega de esos carnés y hay preocupación dentro de la inmigración venezolana. El llamado es para todas las autoridades, llámense fundación, organismos internacionales, abocarse a solucionar el problema porque ya está al vencerse el plazo y todavía muchos no han gozado de los beneficios que tienen al obtener su permiso permanente, como es el de la salud. Así que desde Impacto TV Internacional hacemos un llamado a Inmigración Colombia a hacer un poquito más de esfuerzo para que aquel emigrante venezolano pueda percibir su permiso y así poder andar libremente por todo el territorio nacional. Reportó desde Riohacha, La Guajira colombiana, Alejandro Orozco, para Impacto TV Internacional y para Siempre Venezuela Radio. Gracias por su atención. Regresamos a los estudios. Bueno, fue el reporte de nuestro compañero Alejandro Orozco de Impacto TV en La Guajira, en Riohacha, llevándonos información sobre el tema migratorio venezolano. Estados Unidos ha ofrecido ayuda a México en el caso de estas personas que fueron afectadas por el incendio, estos migrantes, en su mayoría un grupo importante de venezolanos. Estados Unidos ofreció esta ayuda tras el incendio que acabó con la vida de unas 40 personas en Ciudad Juárez y subrayó que lo sucedido refleja la necesidad de abrir más vías legales de entrada. En el caso de que las autoridades necesitaran cualquier apoyo o asistencia por nuestra parte, se lo ofreceríamos, dijo en conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. El representante norteamericano calificó de trágico lo sucedido y lamentó que haya muchas familias en duelo como resultado. Lo increíble de esto es que las autoridades norteamericanas
se han pronunciado y otras autoridades de otros países se han pronunciado sobre el tema. Y hasta esta hora, ni la Cancillería venezolana, ni el embajador de Venezuela en México han dicho niñé en relación al caso que afectó a 13 venezolanos en este centro de retención migratoria. Increíble. John Kirby ha dicho que estas familias en duelo serán apoyadas por los Estados Unidos. Videos de seguridad filtrados muestran agentes impasibles mientras los migrantes detenidos pedían que se abriera la puerta de la celda. Los nacionales de las víctimas han denunciado que la tragedia se pudo evitar. Ahora sí, tenemos en nuestra mano la invitación que hace la organización juvenil, Unión Juvenil, para la inscripción de los jóvenes venezolanos en el registro electoral, para que puedan votar y participar en el próximo proceso electoral en Venezuela. Veamos. Hola Venezuela, este es un mensaje para todos los jóvenes venezolanos que se encuentran cercanos a cumplir la mayoría de edad o ya cuentan con ella. Ejercer el derecho al voto es un privilegio y es una obligación que tenemos todos con nuestro país. Debido a la situación actual que presenta Venezuela, nosotros podemos realizar un cambio. Así que yo el día de hoy te invito junto con el Movimiento Juvenil de Unión y Progreso a que participes y te inscribas. Lo único que necesitas es una cédula laminada, como lo oyes, así es fácil. Así que ve e inscríbete. Bueno, Unión Juvenil, entonces, con su invitación a los jóvenes, si usted es joven, no está inscrito todavía, sabe que tiene un deber con el país. Puede hacerlo en los centros del Consejo Nacional Electoral en las capitales de estado. Se está luchando para que esto se amplíe a los municipios, pero en este momento solo se puede hacer en las capitales de estado. Regístrese y participe, porque su voto es necesario para definir el futuro de Venezuela. Y hay cosas buenas que se clonan, hay cosas muy malas que no merecen ser clonadas, pero que sin embargo se clonan. ¿A qué me refiero? Las autoridades de Colombia lograron detener a 5 personas que se hacían pasar por miembros de la banda del Tren de Aragua con el fin de intimidar y extorsionar a sus víctimas. Según el medio, la Policía Nacional de Colombia recibió una denuncia de una víctima que tenía una carnicería y había recibido panfletos y llamadas telefónicas por parte de delincuentes que le exigían una gran cantidad de dinero a cambio de su seguridad. El hombre era intimidado para que entregara 50 millones de pesos y así evitar que él, su familia o su negocio fueran atacados. Durante el procedimiento policial se logró la detención y se encontraron evidencias como panfletos alusivos al Tren de Aragua y 5 celulares desde los que se realizaban las llamadas extorsivas a las víctimas. Vean ustedes cómo también estos modelos negativos, estos pranatos negativos, se exportan, son asimilados y son vendidos y reproducidos, por lo menos en el caso de Colombia. Qué lamentable. Bueno, con esta información llegamos al final de nuestro espacio Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Una señal que nos permite salir en abierta, una señal abierta y también una señal digital que nos permite estar en cualquier parte del mundo a través de nuestro sistema de streaming, nuestras redes sociales, nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Siempre se hace con un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la supervisión de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Que tengan una muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia.
O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.